Asociaciones de profesores y académicos recurrieron esta semana a la Contraloría ante la sospecha que despierta el manejo del Hospital Clínico de la UBA, por parte de la UBA y más precisamente por parte del rector y su equipo. Porque aquí hay acciones que comprometen responsabilidades que perjudican el patrimonio de la universidad, el rector siendo número uno en la UBA, como lo califica este esquema, y número uno de la Corporación Norte Grande. Obviamente cuando se habla de responsabilidades, las miradas se dirigen hacia él. Recuerden que la semana pasada indicaba que cuando hubo el acuerdo entre la UBA y la Corporación Norte Grande, había una sensación de que un trato se había hecho entre amigos. Por un lado encontrábamos el ilustre Fernando Fernández, abogado de la UBA, y por el otro al señor Gallardo Urbina, que había sido director jurídico más de 10 años en la Universidad de Antofagasta. La UBA ha igualmente perdido millones de pesos en demanda, y la más bullada siendo la indemnización por cerca de 88 millones, para 4 funcionarios del Hospital Clínico de la UBA que no trabajaron ni un semestre. El abogado, en este caso de los 4, siendo Jaime Araya, y recordando que su hermano ha sido uno de los facilitadores de este proyecto, igualmente esto estaba despertando alguna sospecha y numerosas críticas. Si miramos más atentamente los actores involucrados en el caso, veremos que por un lado encontramos al señor Jaime Araya, como lo acabamos de mencionar, y el señor Nelson León Torres, quien había sido, sorpresivamente, subdirector de gestión de las personas cuando Samir Nayar, el famoso Samir Nayar que mencionamos la semana pasada, era jefe del servicio de salud. Y durante ese juicio, que involucraba al señor Nelson León, el señor Samir Nayar seguía siendo director del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. Por otro lado, vemos que de los que estaban demandados y que representaba la corporación que representaba la Universidad de Antofagasta y la Corporación del Norte Grande, encontrábamos gente del gabinete de Alfonso Lepe. Y si vamos a la página de ese bufete de abogado, observamos lo siguiente. Aparte el padre y el hijo, Lepe, encontramos que los 5 abogados contratados por ese bufete, uno es profe de la UCN, Cristian Aedo, también que es académico y que tiene varios libros en Derecho Civil, y encontramos que también fue profe en la UBA y abogado integrante a la Corte, y encontramos 4 abogados, todos salientes de la Universidad de Antofagasta, 2 de hecho siendo excelentes alumnos, Camilo González y Álvaro Cuás, y justamente el padre de Álvaro Cuás es profesor en la UBA, al igual que el personaje que también vimos en esta página, Miguel Avendaño, cuyo padre es decano de la Facultad de Ciencia del Mar, me parece, de Biología, y hace parte, su padre, de la Guardia Pretoriana del rector. De hecho, fue jefe de la campaña del rector en una oportunidad. Es divertido también subrayar que en la misma demanda que redacta Jaime Araya, él hace referencia a una doctrina en la cual menciona a Cristian Aedo, uno de los miembros del bufete que hace parte justamente de los que defienden a los demandantes. Pero eso también debe ser una coincidencia y para nada debe estar relacionado con la redacción de su propia demanda. Acá también se da la impresión que estamos frente a un arreglo entre amigos, un pequeño crimen entre amigos que tampoco involucraba poco dinero. Cabe señalar, ya que mencionamos los involucrados, que esta sensación se confirma con el hecho que una de las defendidas por Jaime Araya era su propia pareja, quien también anteriormente, antes de trabajar por el Hospital Clínico de la UBA, era jefa de división de análisis y control de gestión en el gobierno regional. Es decir, ella trabajaba directamente, en muchas oportunidades, con el Consejo Regional y sobre todo a nivel de sus proyectos. De algún modo, sin duda, antes ya había escuchado hablar del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. Se refuerza también la idea que acá hubo también numerosos trajes a las medidas, pero para seguir hablando de esto, quisiera ver una vez más, al igual que la semana pasada, un video en el cual aparece el señor Samir Nayar.
Yo creo que los trajes a la medida es el discurso de algunas personas que buscan en los ataques personales torpedear un proyecto que es fundamental para la región y que obedecen más a ataques personales que a ataques con fundamento. El proyecto del hospital universitario es un proyecto que lleva adelante, lleva un anhelo universitario y una necesidad universitaria de más de 10 años. Él es genial. Hablemos de traje a la medida y con fundamento. La semana pasada se indicaba que además del contrato académico de Samir Nayar, tenía dos contratos honorarios que se terminaban a final de diciembre, ambos sorpresivamente teniendo el mismo objeto y cubriendo el mismo periodo. Eso, si nosotros miramos la página de transparencia de la UA, vuelve a ocurrir desde enero hasta marzo y luego, de la misma manera, volvemos a encontrar dos contratos honorarios, además del contrato de profesor, por más de 2 millones de pesos, dándonos un total, una remuneración de casi 6 millones de pesos para Samir Nayar hasta el mes de junio. Lo llamativo acá es que podríamos interrogarnos de por qué esto va simplemente hasta el mes de junio. Y acá debemos referirnos al llamado concurso que concierne el cargo de director del Hospital Clínico de la UBA. En un inicio, este no había sido divulgado, sino en un diario nacional. Frente al ruido que causó un poco todo el asunto del Hospital Clínico de la UBA, se postergó la fecha de difusión y de la deadline, el límite para proveer ese cargo, y se difundió en el Mercurio regional. Pero sin ese ruido, sin el ruido acerca del Hospital Clínico de la UBA, sin duda el cargo por concurso de director del Hospital Clínico de la UBA hubiese sido llenado a final de junio, inicio de julio, lo que correspondía un poco con el tiempo de esos contratos a honorario. Uno podría preguntarse, frente a todo eso, ¿qué hace el controlor interno de la UA, el abogado de la UA encargado de transparencia y la secretaria general de la Universidad de Antofagasta? Todos siendo abogados, obviamente todos siendo designados por el rector. ¿Se harán los lesos o no se dan cuenta que esto está un poco manoseado? De hecho, y es importante subrayarlo, dos abogados, el señor Díaz y Macarena Silva, son abogados integrantes a la Corte, o fueron abogados integrantes a la Corte, al igual que lo ha sido Cristian Aedo, citado anteriormente, y también como lo es un juez en uno de los comités relacionados con la Junta Directiva, que es el señor Carlos Campillay. Es decir, hay mucha gente del Poder Judicial o relacionado con eso que están relacionados con la Universidad de Antofagasta. Y de hecho el señor controlador, el señor Díaz, no es simplemente una persona que trabajó en la Universidad de Antofagasta en la función pública, también trabajó hace algunos años como asesor jurídico de la alcaldía, de la municipalidad, cuando justamente concernía el periodo de Marcela Hernando. Y si uno fija quién era el jefe de salud, el encargado de salud durante el periodo de Marcela Hernando, en ese periodo el encargado, se lo dejo adivinar, era Samir Nayar. Y de hecho, cuando Samir Nayar conocerá algunas dificultades en el desempeño de su cargo, Marcela Hernando lo va a defender y no lo va a sacar, pero si no lo va a remover a otro. De algún modo lo protegió y para mucho era una especie de protegido de la entonces alcaldesa, que luego será diputada y aún es diputada. Podemos seguir deslizando esta bola de lana y sin lugar a duda un periodismo serio, investigativo, que no funciona por incentivo, que se preocupe un poco más de la sociedad civil y de buscar una cierta verdad, debería hacerlo, pero esto, más que a la prensa, le corresponde sobre todo a los políticos. Y acá hay dos cores que están trabajando en esto, dos nuevos cores no pertenecientes a la nueva mayoría o a la exconcertación, que están investigando, acercándose a los gremios, acercándose también a los actores de la sociedad civil, que también se plantean muchas preguntas acerca de este caso, y que tratan de mover un poco este barco, esta batea. Son los consejeros regionales Guillermo Guerrero y Ricardo Díaz. Acá deben ir hasta el final de esta investigación. Yo creo que va a quizás durar un tiempo más, quizás van a
encontrar numerosas dificultades y sobre todo van a tener una dificultad a que le otorguen información. Y ya sucedió en el último consejo, la Comisión de Salud, ya que Fernando Fernández prometió información y esta nunca llegó, como se lo recalcó el Core Díaz. Acá hay algo de muy podrido en los reinatos de la UA y del Servicio de Salud. Deben llegar al final de este cuento los dos cores, los involucrados, de esta especie de comedia humana, refiriéndome acá a la obra de Honoré de Balzac, que eran más de 90 libros, porque acá tengan esto claro, el asunto del hospital clínico no es ni más ni menos que un tomo, que un libro de todo un sistema mucho más amplio y que involucra mucho más gente. En vista de lo que está sucediendo, reitero, una auditoría externa acerca de este caso sería lo más sano y quizás partir de cero y no con la gente relacionada con la Universidad de Antofagasta. Cuando se menciona el argumento de la sociedad civil, simplemente recordaría que acá en el último como dato no está involucrado el servicio de oncología en el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, sabiendo que acá, a pesar que se discute la cifra, hay una problemática seria del cáncer y este no iba a ser respondido por la implementación de este hospital clínico. Pero esto también debe ser una simple coincidencia, de la misma manera que cuando uno ve la corporación, el inicio de la corporación del Norte Grande, cuando el rector designado de la época, el que pensó esta corporación, era el señor Juan Bachondo, que fue muy discutido hace algunos meses, cuando uno mira el acta, el decreto que crea esa corporación, uno puede ver que el número 2 de esa misma corporación, a final de los 80, era el mismo señor Loyola, que hoy en día es rector. Algo él sabía de cómo funcionaba esta corporación. Pero esto también debe ser una simple coincidencia, como el hecho que el rector haya nacido un 11 de septiembre, lo que es realmente la ironía de la vida. Deseando una feliz semana, le digo hasta muy luego.